Bueno, dentro de lo que se llama el hardware de la máquina, estamos hablando de la parte física, la parte que uno puede ver dentro de una computadora. Muchos de esos componentes están todos interrelacionados y conectados todos juntos dentro de una placa principal o placa madre o motherboard en inglés. ¿Sí? Esta placa madre tiene un montón de componentes conectados dentro de esta arquitectura y es una especie de, si lo vemos desde arriba, parece como una ciudad. Fíjate que yo ahora te voy a mostrar una. Esta es una placa madre. Tiene un montón de componentes y los vamos a ir viendo alguno de ellos. Te voy a mostrar otra placa después también. Esta es una placa madre. Dentro de todos los componentes vamos a ver algunos de ellos. Veamos, fíjate estas ranuras que se ven aquí, negras, estas claritas y esta marroncita, ¿sí? Son slot o ranuras de expansión. En estas ranuras de expansión lo que hago es expandir la capacidad que tiene la computadora. Le puedo comprar y colocar otras placas para que esta computadora logre hacer otras cosas y tener más capacidad. Esa placa se coloca en esas ranuras. Las ranuras son diferentes, como verás, simplemente porque son de diferentes épocas y fueron mejorando. Puedo colocar otra ranura. En este caso, por ejemplo, esta ranura, esta placa que yo coloqué, era para conectarse a internet. Y esta placa es una placa de sonido, donde yo puedo conectar micrófono, parlantes. ¿Sí? La voy a conectar en uno de estos slots negros. Perfecto. Entonces, las ranuras o slot son para expandir la capacidad que tiene una computadora. Esto estaba muy bueno porque si salía una versión mejor de esta placa de sonido, yo no tenía que cambiar toda la computadora. Yo simplemente cambio esta placa, retiro esta, compro una más moderna y la coloco. No tengo que hacer todo el cambio completo de la computadora, ¿sí? Incluso si se daña. Si no funciona, simplemente cambio esta placa y con eso ya solucioné el problema. O esta otra, por supuesto. Bien, el siguiente componente que vemos son los puertos de comunicación. Son esos enchufes que vos ves en la parte trasera de tu computadora. Te lo voy a mostrar con otra placa. Esta otra es otra placa, placa madre o motherboard. Fíjate, aquí tenemos todos los, llamémosle, enchufecitos, ¿sí? Todos los puertos de comunicación. ¿Sí? Ahí tenés los USB, aquí tenés para conectar a internet, aquí tenés para conectar parlantes y micrófonos, para conectar tu monitor o pantalla, el mouse y el teclado. Estos puertos también fueron mejorando y fueron cambiando con el tiempo, ¿verdad? Ahora ya no vas a ver tantos puertos, sino que vas a ver muchos de estos, de USB. Porque es un único puerto. USB se llama Universal Serial Bus. O sea, es un enchufe universal para cualquier cosa.
Antiguamente tenías un puerto paralelo para conectar impresoras, un puerto especial para conectar joystick y bueno, un puerto para el mouse, un puerto para el teclado. Hoy en día conectas todo en puertos USB. El siguiente componente, por supuesto, la fuente de alimentación. Estas placas necesitan energía, electricidad para funcionar. Pero como todo componente electrónico, no funciona con 220 volts, explotaría todo. Funciona con mucho menor voltaje. Por eso cualquier aparato electrónico vos lo podés usar a pila, por ejemplo. Vamos a verla, la voy a hacer girar. Y aquí tenés este puerto, este conector eléctrico, es el que me suministra a mí la electricidad para toda la placa y que pueda funcionar correctamente. Entonces, ¿qué necesito yo? Una fuente de alimentación, que la vas a ver seguramente en la parte trasera de tu computadora. Vas a ver, esta es la fuente de alimentación y vas a ver este tipo de conectores, enchufes y ese ventilador. Esto es una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación lo que hace es transformar toda la electricidad que entra de tu casa 220 volts, lo transforma en diferentes voltajes y por eso estos cables tienen diferentes colores. Entonces esto se enchufa en la placa principal y a partir de este momento tiene electricidad toda la placa, ¿sí? Cada uno de estos cables van a alimentar la placa con 12 volts, 6 volts, 3 volts, ¿sí? Diferentes voltajes, porque cada parte de la máquina necesita diferentes tipos de voltajes. Así es como alimentamos a la computadora de electricidad. Es importante que esta fuente de alimentación esté limpia, no se llene de tierra, ¿sí? Porque se tapa la ventilación, recalienta y empieza a tener un corto. Por lo tanto, no va a funcionar más. Por eso tiene un ventilador para poder refrigerarla. Y hay que estar en cuenta que este ventilador esté siempre funcionando, ¿no? Otro componente que estamos viendo ahí son los conectores IDE y SATA. Te lo voy a mostrar con la otra placa. No tengo conectores IDE en estas placas porque son más antiguas, pero sí tengo los conectores, no tengo conectores SATA, perdón. Sí tengo estos conectores IDE, estos que ves aquí. Te lo voy a acercar un poquito. Son como agujas, ¿sí? Una al lado de la otra. Y también lo tengo en la placa anterior, por supuesto. Ahí lo vas a ver. Son estos que están aquí. Los conectores IDE vas a enchufar un cable como este. Es un cable bastante finito, tiene muchos cables. Muy finitos uno al lado del otro. El terminal es el que va enchufado a la placa
Y la otra punta, ¿qué es lo que podemos enchufar aquí? Bueno, acá podés poner o el disco rígido, acá tenemos uno, más adelante vamos a charlar sobre esto. Y ya tiene un cable colocado. El disco rígido es el que guarda toda mi información, todos mis MP3, todas mis fotos y mis programas están todos guardados aquí. Y por supuesto, con este enchufe voy a poder transmitir toda esa información a la placa principal. Otro componente que puedo enchufar son las lectoras de CD o de DVD. Vas a ver este frente en tu computadora. Y podés colocar los discos y toda la información que tengan los discos le voy a enchufar el cable y ahora toda la información que tengan los discos va a poder transmitirlo a la placa principal. Te hablé de dos conectores. Este es el IDE. Más adelante crearon otro conector llamado SATA. Es un cable, aquí lo tenés, mucho más finito, pero así todo, es un cable mucho más rápido. Todos los datos, toda la información que pase por aquí pasa mucho más rápido. Entonces, la máquina se hace mucho más veloz. ¿Para qué sirve? Exactamente para lo mismo. Lectoras de CD o DVD y para los discos rígidos. Para eso tenés que tener discos o lectoras de CD y DVD que tengan un enchufe SATA. Este es un enchufe IDE. Así que esta lectora no podría ir con esos cables modernos. Y este disco rígido tampoco, porque tiene los enchufes antiguos. Todavía existen ese tipo de máquinas con ese tipo de discos con conectores IDE, pero hoy en día vienen todos con estos conectores SATA. El siguiente componente es uno de los más importantes que tiene la PC. Vamos a verlo. Es el CPU. Uno habitualmente le llama CPU a toda la computadora completa. Pero en realidad el CPU es este componente que estás viendo aquí. Este grande que está aquí. Lo podemos retirar. Esto es el CPU. Esto es el cerebro de la computadora. Fíjate que abajo tiene un montón de conectores, como si fueran agujas. Y va conectado, como lo viste, en este slot. Este es el cerebro de la computadora. Vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí hace todos los cálculos y todas las cuentas. Por lo tanto, trabaja a una velocidad muy importante y, por supuesto, toma temperatura, calienta. Este componente debemos enfriarlo para que no se dañe. ¿Cómo se enfría? Se coloca un ventilador arriba. Y para una mejor refrigeración, te lo voy a mostrar con la otra placa. Aquí tengo el ventilador para enfriar ese procesador. Está aquí abajo, ¿eh? Ese procesador está ahí abajo. Y no solo le pongo un ventilador, sino que también le pongo
un disipador de calor, que son estos componentes de aluminio, que son como unas aletitas, ¿lo ves? Aquí te lo voy a mostrar. No es nada más y nada menos que un bloque de aluminio con aletitas donde permite pasar el aire que emite el ventilador. Y ahí abajo, si yo esto lo retiro, ahí abajo está el procesador, el mismo que te mostré recién. Ese procesador está aquí abajo. Este ventilador con este disipador me permite enfriar el CPU para que funcione a unas temperaturas más bajas y no se dañe. El inconveniente con esto es que estas aletitas se llenen de tierra, mugre, se tapen, entonces no logra enfriar bien el CPU. Y otra cosa es que, por supuesto, este ventilador también deje de funcionar, funcione muy lento o esté lleno de tierra también. Es otro inconveniente y lo que hace es calentar el CPU. Al calentarse el CPU puede dañarse. Esto nos podemos llegar a dar cuenta cuando nuestra computadora empieza a funcionar lento. Cuando este CPU se calienta mucho, empieza a funcionar muy lento. Es hora de hacerle una buena limpieza al ventilador y al disipador. Otro componente de los que vemos aquí, que también son muy importantes, son las memorias. Y vamos a charlar un poquito más adelante sobre ellas. Ahora solo vamos a nombrar algunas. La computadora tiene muchas memorias. Entre ellas lo que se llama la memoria principal. Está aquí, en este slot. Esa va a estar colocada ahí, la memoria principal. Te voy a mostrar algunas. Esta placa es una placa de memoria. Tiene varios chips, como verás, donde se aloja toda la información. Y un conector, por supuesto. Aquí tenés otra memoria más antigua. Aquí se ven mejor los chips. Bueno, estas memorias se colocan, te voy a mostrar ahora la otra placa anterior, aquí la ves, en este lugar. Se colocan ahí y la idea es que, por supuesto, yo pueda mejorar la computadora colocando más memoria. Incluso si hay algún daño de memoria, puedo retirar la que está dañada y cambiarla y no tener que comprar toda una computadora nueva simplemente por un daño de una memoria. Por supuesto que cuanto más memoria tenga la computadora, mucho mejor. A esta se le llama memoria principal. Y hay dos tipos de memoria, y lo vamos a ver más adelante, que es la memoria RAM y la memoria ROM. Esta es una memoria RAM, pero no es la única, hay un montón. Otra memoria que tenemos también es lo que se llama la memoria caché. La memoria caché en esta placa la tenemos aquí. Son estos dos componentes que están acá. Están en el medio entre la memoria principal y el procesador. Porque la memoria principal funciona directamente con el procesador. Y esta memoria caché está en el medio porque ayuda a esta otra memoria. Es una ayuda a esa otra memoria. Esta memoria caché es la que te dice en tu celular vacíe la memoria caché. Esta es la que te deja
la que queda llena de programas o algún otro elemento que no utilices más y queda ahí como basura remanente y está ocupando espacio y vos no lo estás usando. Entonces en un momento tu celu te marca y dice vacíe la memoria caché. Vamos a charlar un poquito en los próximos videos. Así que tenemos aquí la memoria principal, la memoria caché. Las dos son memorias del tipo RAM. Y tenemos una más que llamamos ROM BIOS. Esa es otra memoria más que tiene la computadora. Y esa memoria lo que hace es arrancar la computadora. Hacer el arranque de la computadora. Bueno, y hay otras varias memorias, algunas llamadas buffer, y un montón más que andan por ahí dando vueltas en diferentes componentes, en diferentes aparatos electrónicos. Pero bueno, para que vos tengas idea, las principales que tenés que saber es la memoria principal, la memoria caché y la memoria BIOS. Esos son los principales componentes que tiene una placa madre.